Bienvenidos a Latina Resilience. En este episodio nos adentramos en el corazón de Dublín para conocer a una mujer que ha tenido un puente entre culturas a través de la lectura. Ella es creadora de un club de lectura que une Latinoamérica con Irlanda a través de historias, ideas y conversaciones que trascienden fronteras. Cae bien esta frase de este autor uruguayo, Eduardo Galeano, donde dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Hoy conoceremos a Margarita Barrero. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este proyecto porque además pues admiro mucho lo que hace. Cuéntanos un poco cuál ha sido la motivación de haber llegado a Irlanda. Bueno, digamos que yo llegué a Irlanda un poco en un momento de mi vida en el que yo creo quería cambiar mucho, sobre todo mi vida profesional. Después de haber trabajado más de 20 años en periodismo, pues decidí tomarme un año y escogí un país por una razón particular, y es que mi bisabuela aparentemente era irlandesa. Entonces, pues había como esa intención de conocer más sobre ella, sobre Elizabeth Ferguson, que obviamente resultó que no era irlandesa, era escocesa. Pero bueno, eso lo vine a descubrir acá. Por eso escogí Irlanda, me atraía mucho. Además, bueno, me gustaban mucho The Cranberries y me gustaba mucho la literatura, y en un momento determinado de mi vida entendí que todo me llamaba a Irlanda y sentí como el llamado. Acá llegué y me pasaron pues las cosas que a todos nosotros los migrantes nos pasan acá, que uno se encuentra una realidad que no es como la espera, sobre todo en temas monetarios. La renta es súper costosa, la comida es súper costosa, la vida es muy costosa, en fin. Y como que a los 6 meses dije, bueno, esto ya fue demasiado, esto no más. Y entonces conocí a una persona acá, me enamoré y pues acá me quedé, básicamente. Y cambió mi vida totalmente. De pronto, lo paradójico de la vida es que de pronto la razón por la que Elizabeth Ferguson llegó a Colombia fue por amor. Y curioso, años después, estoy siguiendo sus pasos y por amor me he quedado acá en Irlanda. Definitivamente tu historia suena como esas lecturas en novelas que tal vez a ti te inspiraban y al final tú estás creando la tuya, como muchas probablemente por ahí, ¿no? No solamente en Dublín, sino en toda Irlanda, que pues, esta decisión de cambio a veces inicia en otras historias, ¿no? Y qué bonito, digamos, que está el amor. Háblanos un poquito sobre este club de lectura, porque la creaste, es tú como tu bebé. Describir un poco cómo es pasar o dar ese primer paso, cómo crear algo nuevo. Yo creo que todo surge de una necesidad intelectual y yo la sentí también. Acá en un momento determinado sentía que todo lo que yo conocía, toda mi experiencia en realidad no tenía ningún valor. Acá yo tenía que aprender nuevas cosas y ser más flexible para sobrevivir. Y dije, algo que no quiero abandonar es la capacidad creativa de conectar a través de la comunicación. Entonces, en un momento determinado, tuve una conversación muy interesante con una escritora que se llama Belia Vidal, que vino acá a Dublín. Y en esa conversación le dije cómo me sentía. Y fue en esa conversación donde surgió la idea de, bueno, pero un club de lectura podría ser un buen momento para empezar. Además, que yo nunca lo vi como un club de lectura, sino lo vi como un espacio de conexión entre migrantes. Así lo concebí. Y que la conexión se diera a través de la literatura irlandesa, por supuesto, porque vivimos acá en Irlanda, y literatura en principio colombiana. Hoy en día es literatura latinoamericana y literatura irlandesa. Empezar fue difícil. Desde bonito también, pues porque empezar a crear un nombre, un concepto, los colores, las ideas, todo eso fue precioso, pero también necesitaba que alguien creyera en mí. Y la Embajada de Colombia, pues ellos creyeron en el proyecto y eso fue muy importante, sobre todo para la difusión del proyecto, porque si hay algo que es muy difícil cuando uno empieza un proyecto cultural, que la gente lo conozca, básicamente.
Quiero retroceder un poquito lo que al inicio me comentabas. Sé que tal vez esta necesidad viene detrás de duelo migratorio quizá. Cuéntanos un poquito tal vez de lo que tú hacías y de dónde nació por eso esta necesidad, ¿no? Aquí. Sí, bueno, pues yo fui periodista, sigo siendo periodista, pero digamos que me dedicaba full time al periodismo y durante 20 años yo siempre lo describo así, fue mi relación más estable, em, como una relación de pareja. Entonces, no había nada que amara más que el periodismo, por lo que diera más y me esforzara más. Y eso tuvo unos momentos de profunda alegría, mucha satisfacción y de grandes aprendizajes, pero cuando estás acá te das cuenta que la profesión no te define, que hay muchas otras cosas que tienen que ver contigo que te definen y que de pronto tú pues las tenías en segundo plano. Temas relacionados con realmente pensar tú, tú quién eres en el mundo, cuál es tu relación con el planeta, con las otras personas, cómo te gustaría que te recordaran, eh, qué te gustaría hacer que realmente te llenara. Y ahí cuando empiezan todas estas preguntas y no está la profesión para llenar la respuesta, pues entonces empiezas a tratar de plantearte un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que en mi caso creo que fui muy afortunada por el amor, como tú dices. Este nuevo comienzo empieza con amor. Y el amor es un detonante, yo creo que muy poderoso. Y eso hace que hoy mi vida sea muy distinta y la persona que soy yo hoy sea completamente distinta a la persona que fue hace 3 años por mil razones. Yo al principio, esto no te lo había contado, pero ya al principio cuando llegué, como pues yo llegué sin planes de saber dónde quedarme acá, pero queriendo quedarme con mi amor, pues yo llegué a vivir a una casa ocupa acá. Una casa ocupa, que era una casa donde no sabíamos quién era el dueño, nadie pagaba nada, era un desastre, todo era sucio. Bueno, eso fue no solo sucio, desordenado. Si alguien rompía la puerta, pues se rompió la puerta y era lo que había en ese momento. Yo de verdad, o sea, yo un día tenía el pasaje para Colombia y ese día dije, no, me devuelvo a Dolin. Entonces no tenía nada. Y ya sabes que llegar a casi nada es no, o sea, es complicado porque tú tienes que conseguir dónde vivir, básicamente. Luego piensas dónde comer, pero vivir es importante. Y en esa situación, lo que hice fue eso. Yo me veía, yo decía, puedo creer, como que muchas de las cosas que vivía en ese ambiente, todos los que vivían en la casa eran PhD. Todos. O sea, no te estoy diciendo que era gente que no tuviera pues educación o no, porque ese no era el tema, no era un tema intelectual. Entonces entendí muchas cosas relacionadas con lo que es el dinero, lo que es el intelecto, lo que te hace persona, lo que no te hace persona. Y ahí es que tú lo has dicho en otro momento, la flexibilidad es súper importante. Me hice mucho más flexible y empecé a crear y a pensar en soluciones, que eso es una cosa que a uno se le olvida con el tiempo, cuando empieza hacerse experto o a saber mucho de un tema, pues uno más bien se vuelve radical y el cambio le cuesta. Y uno dice, sí, yo puedo cambiar. Bueno, usted puede cambiar hasta que la vida le demuestre que en realidad usted no podía. ¿Sí? Y eso me pasó a mí y todo eso hizo que yo dijera, Dios, qué importante crear algo que sea mío, que tenga esa esencia de comunicar, de conectar, pero que al mismo tiempo brinde como un espacio en el que seguros todos como migrantes podamos, independientemente del lenguaje, porque a veces en español, a veces en inglés, podamos comunicarnos y podamos tener ese espacio que también sea la casa de uno. La casa de uno fuera del país es súper difícil de, el concepto de hogar cambia, ¿no? No es el concepto de hogar que uno tenía de llegar a su casa con su familia, con sus amigos, eso ya no existe, ¿sí? El hogar es donde está el corazón de uno, donde está
donde uno se siente parte. Al inicio, ¿no? De cuando yo llegaba, de intentar a veces incluso de pertenecer, ¿no? Buscar pues, lugares pequeños o grupos donde quizá acá yo encaje con este equipaje que venía, obviamente equipaje emocional, de conocimiento, que de experiencia, y a veces no era tan fácil, ¿no? No vas a poder encontrar un grupo que tenga esas mismas experiencias, más bien aquí las vienes a crear nuevamente, ¿no? Desde ese punto de vista. Y lo que tú me ahorita comentas, yo no dejo de pensar esto que se dice mucho, cómo cambia tu ambiente, cambia tu perspectiva. Y de repente tú ahorita sí, antes de donde estabas cubriendo otras necesidades y hoy día que estás en otro ambiente, pues ves otro tipo de necesidades y empiezas a transformar, ¿no? A transformar y algo que muchos no se atreven a hacer es a crear. Sí, yo creo que esa transformación tiene mucho que ver con creación, porque tú empiezas a moldear el mundo que tú quieres tener. Y al principio tú hablabas de Galeano y decías una cosa que es muy importante relacionada con que en realidad yo como periodista quería hacer cosas muy grandes que cambiaran el mundo y trabajaba en equipos grandes pensando en que construir sociedad a través del periodismo era fundamental. Lo fue, pero nunca había pensado que incluso en proyectos pequeños, con comunidades pequeñas, de pronto el alcance es mucho más poderoso, porque estas comunidades, estas personas son persistentes en ese deseo, en ese anhelo de creación. Entonces, la creación no es una creación individual, es una creación colectiva. Y además, hay como un fantasma de reconciliación que está todo el tiempo presente con el migrante y es una reconciliación con lo que fue y con lo que es ahora. Y ese paso de reconciliación es duro, es muy duro, incluso emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente también lo hablamos, pero además es importante porque si el migrante no logra esa reconciliación con esta vida y este presente, pues yo creo que no avanza. Y avanzar es importante, pero no como uno lo ha pensado siempre y se lo ha imaginado, sino de la manera en que la vida misma te lo pone en el momento en que te lo pone. Y hay cosas que uno solo cuando ocurren las cosas entiende, porque claro, uno antes no tenía la información suficiente para entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, todo ese conocimiento y toda esa experiencia, cuando se vuelve colectiva, se vuelve mucho más poderosa, mucho más fuerte y sobre todo se vuelve un mensaje que tú puedes esparcir más rápidamente en pequeños grupos. Ese ha sido mi aprendizaje, ¿no? Tenemos una cantidad de fieles lectores que yo creo que al final ni siquiera están solo por la lectura, disfrutan mucho del escritor, disfrutan mucho de la literatura, disfrutan más esa conexión de ellos con la literatura, que tiene esa literatura que me hace sentir cercano a ese escritor o que tiene ese escritor que yo siento que me habla. En el club de lectura hemos tenido, por ejemplo, la última fue Melba Escobar, una escritora colombiana que habló de su libro Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Y ese libro es acerca de la migración en Venezuela. El libro, una de las lectoras del book club lo leyó 2 veces, una en su país de origen y en ese momento el libro no le resonó para nada y otra en este momento que la escritora estuvo acá en Dublín porque ella está viviendo acá, está migrante. Y entonces ella le decía a la escritora, ahora que yo soy migrante, su libro me habla y me está hablando de lo que yo estoy viviendo. No importa que haya sido en Venezuela. Y esa es la magia de la literatura, que universaliza los problemas y universaliza los temas y universaliza las emociones. Y en parte esa sensación y ese conocimiento a través de la literatura es el que ayuda muchas veces de manera terapéutica, incluso a salir adelante en condiciones hostiles, difíciles y que requieren esa flexibilidad. Qué importante lo que dices y he notado mucho, sí, que el mejor refugio individual, sin lugar a duda, es un libro. Es de que no te juzga, pero te entiende a través de las emociones que se cuentan. Y también te da motivación,
porque siempre hay una esperanza, ¿no? En su lectura. ¿Cuánta importancia a veces es tener un espacio donde puedas intercambiar esas emociones, intercambiar esas interpretaciones e incluso discutir de esos impactos, ¿no? Que uno genera en la lectura? Porque cada quien lo lee y a veces lo interpreta de manera distinta, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de combinar tanto la bibliografía irlandesa como la latinoamericana en ese espacio? ¿Qué tipo de conversaciones habrán surgido en este cruce cultural que tú hayas podido como observar de manera significativa? La literatura es un refugio, como tú lo dices también. Y muchas de las personas que vienen al club de lectura incluso a veces llegan sin haberse leído el libro, pero con la intención de conocer más sobre la escritora o de pronto de conocer más personas con intereses comunes. Entonces, lo mágico de estos encuentros es que al final se dan unas conversaciones uno a uno en las que, por ejemplo, una vez pasó una colombiana, estaba tratando de explicar a una irlandesa lo que era el cachipayo, ¿no? Y entonces dice, bueno, y nosotros tenemos este tipo de frutas y trataba de explicarles las frutas que tenemos en el Amazonas, ¿no? Copuazú, ta, ta, ta. Y yo decía, ¿cómo le explicas tú a un irlandés primero el Amazonas? Sí. Porque tienes que explicarle primero lo que es el Amazonas, que pues es una cosa que para ellos solo ocurre en los libros de la selva. No para todos, por supuesto. Los que han viajado pues conocen el Amazonas, pero el irlandés clásico que no ha salido de la isla, pues esto de hablarle de la jungla es como eso. Primero le explicas qué es el Amazonas, luego le dices exactamente dónde queda y luego le puedes hablar de las frutas. Todo ese conocimiento surge de un libro que perfectamente nunca habló del tema. Y eso, para mí, es el objetivo fundamental de un proyecto como este, esa integración y que exista la curiosidad de las dos partes por conocer más acerca de la cultura del otro. De la misma manera, han llegado acá personas de la India al mismo club de lectura y se han encontrado con irlandeses y estos irlandeses le han explicado la historia de los pubs. Yo no dice que eso hacía parte del club de lectura. No, pues claro que no, pero es como el plus que recibes cuando abres exactamente la mente para que pase eso, ¿sí? Cuando tú estás dispuesta a recibir en un momento a través de la literatura o a través de las personas. Y eso es lo que ha pasado en el club. Por eso resulta tan interesante. Obviamente, en términos literarios, nuestra literatura es muy distinta a la literatura irlandesa, empezando por el idioma, ¿sí? Pero más allá de eso, luego te das cuenta que tenemos una cantidad de similitudes en las temáticas. La misma mujer, que puede ser una mujer que busca la libertad en América, puede ser la protagonista de una novela irlandesa, de una mujer que busca la libertad en Irlanda. Las dos la buscan. La manera como la logran puede ser completamente distinta, los escenarios pueden ser diferentes, pero la temática es común. Y eso nosotros lo tuvimos con Cathy Sweeney. Y ese día que ella estuvo en el club de lectura, ella es una escritora irlandesa, yo entendí eso y dije, el libro de ella nos habla de esa mujer después de los 50 años que busca la libertad. La manera como ella la busca puede ser la misma manera que una mujer latinoamericana, Perú, en Venezuela o en Bolivia, de la misma forma lo intenta. Eso es lo que nos brinda la literatura, que nos hace, a pesar de ser diversos, temas comunes. Que claro, no somos iguales y nadie quiere que seamos iguales, pero la razón que nos conecta es esas temáticas que en realidad siguen siendo válidas para los dos lados. Te voy a hacer una pregunta ahora que tú me cuentas esto de diversidades y conocimiento a través de la lectura. Entonces, se llega de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, de música, a través de la música, porque tú mencionabas Cranberries y luego tú dices, estoy en el país de esta banda que escuchaba de niño. También puede ser a través de las películas, que a veces también nos trascienden como
pero ahí en ese contexto es más visual, obviamente, y es un poco contradictorio con a veces la lectura que es más imaginario. ¿O cuál es tu opinión sobre cuánto más vale o cuánto más, digamos, es interesante que ese viaje a través de la lectura y no tanto en lo visual que sea a través de audio? Yo creo que todas las artes tienen el mismo valor. Yo escogí la literatura, pero perfectamente hubiera podido escoger hacer un club de cine o montar un bar de música rock, ¿sí? Alternativa. Me parece que todas las formas creativas tienen exactamente el mismo valor. Es más lo que resuene contigo. Para mí, por ejemplo, el arte tiene una fuerza y me genera una paz que no me la da la literatura. Pienso que cada persona encuentra diferentes cosas en diferentes artes y se complementan, no están peleando entre las artes. Pero es muy importante tener esa ventana a las artes, la que sea abierta. Si el día de mañana el arte es un tema, una de las artes es hologramática o le dan otro nombre y ya no es GPT sino otra cosa, fantástico, fantástico, desde que exista esa capacidad creadora. En últimas, eso es lo que la hace poderosa. Y creo que eso se expande a otras áreas. Está el caso de James Joyce. James Joyce es el escritor irlandés más reconocido fuera de Irlanda. En Irlanda es muy reconocido, pero en Irlanda no es tan amado y recordado como fuera de Irlanda, ¿sí? De hecho, acá siguen buscando que realmente tenga el reconocimiento internacional que tiene. Pero cuando uno entra a ver qué fue la vida de James Joyce, encuentra cosas fascinantes, como que él se dedicó por mucho tiempo como migrante en Europa a ser profesor de inglés en Berlitz. Y eso te transforma completamente la idea que tienes del escritor, la idea mítica del escritor, y lo vuelve humano como tú o como yo. Y eso hace que las personas que están en mi club de lectura empiecen a pensar, yo puedo ser James Joyce, ¿por qué no? Si realmente lo único que me falta es escribir, y decidan que su manera de expresarse frente al mundo es a través de la literatura, a través de la escritura. Esa es otra función del club de lectura, que no solo te presenta a los escritores, te presenta las temáticas en los libros, hace que tengas unas conversaciones interesantes, sino que va más allá y quiere que tú tomes la iniciativa y decidas escribir. Entonces, eso hace que uno se conecte inmediatamente con ellos a través de sus libros. Qué mejor manera cuando uno está viviendo eso en carne propia, ¿no? Y poderlo como expresar además. Y eso, compartir con otros también. Bueno, eso está como muy, muy interesante y entiendo que pues con todo esto que ahorita hemos hablado, pues ya existe este espacio, tiene nombre, ¿cómo se llama? El club de lectura que ahorita está disponible para pues todos los que quieran participar. Sí, el club de lectura del que les hemos venido hablando se llama Macondo y Ulises. Macondo porque es algo que viene para mí muy ligado a Colombia y al escritor Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ulises, porque Ulises es la obra maestra de James Joyce, es absolutamente irlandés. De hace un año y algo más existe este club de lectura, nos reunimos idealmente una vez por mes, que los escritores participen o que una persona con suficiente conocimiento del tema que vamos a tratar esté con nosotros, presencial o a distancia, y compartimos un rato. Al mismo tiempo, dada la necesidad que surgió justamente de las personas que participan en el club, tenemos una página web que es www.wop.today, porque es el espacio en el que yo creo que esas historias de los migrantes van a tener como una resonancia. Entonces, aquellas personas que participen en el club de lectura que de pronto quieran escribir, pues tienen esta plataforma para contar sus historias. No solo escribir, si quiere hacer un video, si quiere tomar unas fotos o simplemente a través del audio contarnos algo, es la plataforma justamente para hablar de estos temas. Y yo pongo pues al alcance de todos mi experiencia como periodista y editora para ayudar y enriquecer
la historia de cualquiera que quiera contarla. Eso es un poco la idea de lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, no solamente es una invitación a que vengan a compartir, digamos, la experiencia de leer el libro, sino además, yo creo que esto es como, como el plus, digamos, de cualquier club de lecturas, tener al autor también presente para poder compartir y discutir con ellos, ver sus apreciaciones o impresiones respecto de este libro. Y no solo eso, sino además tener las herramientas, especialmente la plataforma, para quien se anime, porque bajo la inspiración me imagino que crece en este ambiente, alguien va a querer como plasmar la suya. Y ahí estará ese espacio donde, o la plataforma donde uno puede lanzar la historia de su vida. Sí, 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 la historia de su vida. Siempre que lo hablamos así, la migración no comenzó ahora, la migración ha hecho parte de la historia de la humanidad. Entonces, puede ser la historia de su familia, la historia de alguien que usted conoció, que fue un migrante. Pues qué interesante que otras personas la conozcan. Esas historias de migrantes surgen naturalmente en este ambiente y es una lástima pues que se queden ahí solo en la conversación y que no lleguen hacer un documento o no tengan un espacio en el que otras personas también puedan tener acceso, al que otras personas puedan tener acceso para conocerlo. Entonces, ese es un poco el objetivo de WOP, ¿no? Que esas historias no se queden en un diálogo, que esas historias realmente se vuelvan una voz poderosa, llegue a alguien. Y también ahí digamos que lo importante es decirles a las personas pues, que no tengan miedo, porque la primera pregunta siempre es, ay, pero yo nunca he hecho esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Y tienen una historia fascinante con todas las herramientas necesarias para poderlo lograr, pero además con todos los detalles que no son fáciles y prefieren no hacerlo por miedo. Pero el día que la historia está al aire, pues no solamente sienten que lo lograron, sino que además dicen, como que me liberé de algo. Eso le pasó a Paola, una periodista eh, con la que hemos hecho algunos proyectos en colaboración y ella decidió escribir en web y describió los colores, describió la migración a través de los colores. Y ella me dijo, nunca pensé que la migración se podía contar en colores. Y ese fue su descubrimiento. Y a mí me pareció sencillamente fantástico. Yo dije, pues tampoco sabía que eso se podía escribir por colores. Nadie lo sabe hasta que lo hace. Eso es lo que es fantástico. No pretendemos contar una historia común, no pretendemos contar una historia como las que salen en los periódicos. No, lo que queremos es una historia original, única. Por eso el logo o el lema que uso son historias de migrantes ordinarios, pero son historias extraordinarias. Pero creo que es que cada vida es tan singular que seguramente hay muchísimas historias extraordinarias que, como bien decías, solamente tienen que pasar esa valla que es el miedo y pueden estar, no sé, descubriendo nuevas cosas en este magnífico mundo de la literatura y de la lectura. Pero tengo una duda. El club de lectura básicamente entiendo que está en inglés, que también para mí sería un plus porque es la manera de poder tener el espacio donde todos aquellos que venimos a aprender este idioma, pues había fomentar un poquito más en su práctica. ¿No? Pero la plataforma está en el idioma del español o inglés también. En el idioma del migrante. Entonces, un día vamos a tener una historia de una persona de Portugal y habla portugués, pues en ese idioma estará la historia. Porque es en el idioma de la persona del migrante. Hoy en día las plataformas pueden tener esas facilidades porque la inteligencia artificial permite que esa misma historia la puedas escuchar en otro idioma, la puedas conocer en otro idioma. Y es lo que trata de hacer la plataforma un poco, también actualizada con la dinámica del mundo, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento de la vida, una de las discusiones en el mundo digital hace como 15 años era, bueno, tenemos una página web en español, ¿por qué no la hacemos toda en inglés? Y era como una cantidad de recursos que necesitabas para poder poner la misma página con la misma información en inglés. Era imposible. Pensar en eso era una vaina titánica. Hoy en día, súper fácil. Entonces, hoy en día, el tema del lenguaje, el tema del idioma, no es un problema. O sea, esa ya no es una barrera y creo que es la manera más fácil para que una persona se sienta cómoda
para contar su historia. Ya nosotros en equipo resolvemos quién lee qué para darle pues como ese plus a esa historia, pero el idioma no es un inconveniente. Italiano, francés, inglés, español. La plataforma es para migrantes. ¿Por qué tenemos que escoger un idioma del migrante? Totalmente cierto. La verdad es que Margarita, aparte de todo el profesionalismo que le pone a todo lo que hace, aparte de todo lo que, con la experiencia que tiene por detrás, todo este proyecto ahora me hace, de verdad, siento como mucha emoción. Yo me imagino que ya ser parte de este grupo es todo un deleite, pues es totalmente aquellas personas que se ven como descubriéndose a través de la lectura nuevamente tras esta experiencia de ser migrante, pues yo creo que están totalmente invitadas para poder dar una visita, o sea, primeramente hacer una visita a este club de lectura y también darle una mirada a la página web, y quién sabe, ustedes van a poder encontrar una inspiración adicional. Cambiando un poquito más a Margarita que tengo aquí enfrente, ¿qué ha significado para ti como mujer migrante? Porque todo este proyecto está bajo ese estigma, digamos, del migrante. ¿Qué significa crear este espacio de lectura-reflexión, pero que impacte como en ti, Margarita, o el impacto que tiene también a los que se acercan a este club? Como migrante, bueno, creo que nunca antes en la historia reciente de la humanidad la migración había sido tan importante como temática social y política. Muchas de las decisiones más importantes de los gobernantes del mundo tienen que ver con migración ahora mismo. El mundo que conocemos hoy en día se va a transformar muchísimo más de lo que ya se ha transformado con la migración anterior, sobre todo porque cada día el migrante en Europa tiene un nuevo significado y creo que la legislación no va al mismo ritmo que la migración. Entonces, en ese panorama migratorio, siento que es importante hablar de migración, así sea en un pequeño proyecto en Irlanda donde conectamos migrantes. Creo que todo suma para que la voz del migrante tenga el alcance suficiente para que se tomen las medidas necesarias que legalicen todos los términos de migración, para que se deje de pensar que ser migrante es ser ilegal. Es increíble, pero hoy en día todavía personas lo piensan y lo que es peor, chicos dicen que la migración es ilegal. La migración no es ilegal, puede haber migración irregular, pero en parte para ayudar a cambiar todo el discurso relacionado con la migración, pues tenemos que hablar de historias de migración con toda la libertad y sin tabú. Eso es lo que para mí como mujer migrante que ha sentido lo que es migrar, significa este proyecto. Un espacio en el que la migración tiene un sentido poderoso de cambio y puede contribuir a que la sociedad entienda mejor cuál es ese súper amplio concepto de la migración y por qué migrantes somos muchos y a la vez hemos sido todos. Pues qué impactante, la verdad, esta reflexión. Me imagino que muchos van a sentir lo mismo que tú estás expresando. Pues totalmente invitados todos. Honestamente, creo que es una gran oportunidad. No es un simple club de lectura como ustedes ya han visto o oído. Es un club de lectura de mucho aprendizaje y de mucha oportunidad. Pues para finalizar nada más, Margarita, danos un poquito más de direcciones tal vez o las redes sociales, donde se te puede encontrar para todos aquellos que están interesados ahora mismo. Bueno, sí, estamos en Instagram, es Macondo y Ulises, el Instagram de nosotros. Ahí estamos contando cada vez que hay un evento y lo que vamos a hacer. Tenemos también workshops que vienen en progreso. Y pues ese es como el punto de información por ahora más confiable para que tengan la información. Súper invitados al próximo club de lectura. Estoy tratando de conseguir a la escritora, que ese es un proceso que hay que hacer, hay que escribir a la escritora o a la agencia o a la editorial para recibir el apoyo y que
realmente el escritor saque un poquito de su tiempo para estar con nosotros, porque este club del libro no tiene presupuesto hasta el momento. Nos fascinaría poderle pagar a todos los escritores, pero en realidad es muy difícil en este momento tener ese presupuesto para poder pagarles. Así que por ahora nos estamos sosteniendo realmente con lo que las personas quieran dar y con el aporte voluntario, pero sobre todo para poder tener estas conversaciones en un lugar en Dublín y estar tranquilos. Así que por eso es que no me atrevo a decir la siguiente fecha, estoy esperando a la escritora, pero seguramente el próximo mes vamos a tener un escritor o escritora eh, y todo lo vamos a decir a través de Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias, Margarita, por estos minutos en este tan interesante espacio, ¿no?, que hemos creado en esta conversación. Honestamente, ha sido un gusto escucharte, escuchar todos esos puntos de vista, escuchar justamente todo lo que enriquece todo este proyecto, pero que realmente lo impulsa por detrás. Me inspira igual muchísimo. Oírte de verdad que es muy alentador. De hecho, yo misma voy a estar al pendiente de cuándo va a ser la próxima reunión, porque sí me gustaría mucho ser parte. Pues muchísimas gracias, Margarita, por eso, por darnos este momento tan maravilloso. Jane, gracias a ti. También debo decir que es muy importante que existan este tipo de espacios para nosotros, los migrantes acá, las mujeres migrantes, eso es muy importante. Así que muchas gracias a ti, pues, por poner este tiempo y tu trabajo y tu intención en esto, que es muy importante para la difusión de este tipo de temas. Y otra cosa que es importante, que es como el mensaje que me gustaría dar al final, es que nosotros solos no hacemos nada. Entonces, como comunidad, es como estamos llamados a crear. Y hay una frase, que es la frase que yo tengo en mi Instagram, que es, no existe un hombre que sea una isla por sí mismo. Cada hombre es una pieza de un continente. Y eso lo dice un escritor que se llama John Donne. Pensando en eso, el cooperativismo es lo que nos mantiene juntos y este tipo de proyectos como el tuyo y como el mío que se conecten nos hace más fuertes. Dicho eso, muchísimas gracias a todos los que nos oyen y pues hasta la próxima. Latina Resilience, tu podcast.